Muy bien, muy bien. Bienvenidos a nuestra clase de nuestro estudio bíblico del Evangelio según San Mateo. Hoy día vamos a estudiar este pasaje bíblico de Mateo, capítulo 12, los versículos del 43 al 45, un pasaje muy, muy interesante. Dice, cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos buscando reposo y no lo halla. Entonces dice, volveré a mi casa de donde salí y cuando llega, la halla desocupada, barrida y adornada, dice. Entonces va y toma consigo otros 7 espíritus peores que él, y entrando moran allí. Y el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. Así también acontecerá a esta generación, a esta mala generación, dice la Escritura. Vamos a comenzar con el primer versículo y tenemos que entender el contexto de este pasaje bíblico. Recordémonos que el capítulo 12 de Mateo es el rechazo, ¿no? Este es el rechazo ya final del Señor Jesucristo. Viene el Mesías, el Cristo, el ungido, el enviado de Dios para salvar, rescatar lo que se había perdido, y su pueblo lo rechaza. Y definitivamente no solamente lo rechaza, sino también lo acusa, ¿no? Después de haber liberado a un hombre endemoniado, lo acusan de hacer esas obras o ese exorcismo, por decirlo de alguna manera, por la obra o el poder del mismo Satanás, ¿no? Entonces, esa es la acusación que hacen al Señor Jesús. Y el Señor Jesús acá, esta es una parábola. El Señor usa una parábola de forma irónica también, porque ellos lo estaban acusando de hacer esas obras con el poder de Satanás, y realmente los que estaban en problemas realmente eran ellos, ¿no? Los religiosos que estaban haciendo esa acusación, bajo esa discriminación que ellos tenían sobre el poder demoníaco. No se estaban dando cuenta que realmente ellos estaban en una mala situación, y el Señor usa esta parábola justamente para ilustrar eso, ilustrar el problema que tienen ellos. Entonces, y entender también esta palabra en el contexto actual. Acordémonos que la palabra de Dios, mis hermanos, si bien es cierto, escrita por muchos hombres, y qué bueno que haya sido así, pero la palabra de Dios es inspirada por el mismo Dios, ¿de acuerdo? ¿Lo digo yo? No, lo dice la misma escritura, pero ese es otro punto, ¿ya? Entonces lo que quiero expresar acá es lo peligroso que resulta hacer un cambio en las vidas de las personas, o hacer una reforma social, hacer un cambio de mentalidad o de moral en las personas sin Cristo. Eso es terriblemente peligroso, ¿ya? Y yo siempre lo digo, ¿no? Porque incluso dentro de los grupos de WhatsApp y redes sociales, hermanitos sin ninguna mala intención, seguramente, ¿no? Seguramente que no. A veces comparten mensajes, ¿no? En el Facebook, he visto mucho en los grupos de WhatsApp también, pasan mensajes, por ejemplo, que dice, sí, vive tu vida, arréglate, vístete, siéntete bien, sé feliz, ponte tu mejor ropa, sonríe a la gente, ¿no? Busca la felicidad, ayuda a los demás, comparte. Y es un mensaje que uno dice, oye, qué bonito, ¿no? Qué bien, qué bien. Pero toda esa reforma, mis hermanos, sin Cristo es muy peligroso. Es muy peligroso, y lo vamos a entender hoy día. Y ese es nuestro estudio justamente hoy. Porque no solamente estudiamos la etimología de las palabras en el original, no nos metemos en tantas cosas para estudiar la palabra de Dios, sino que buscamos aterrizar la palabra de Dios a nuestra vida. La palabra de Dios es un libro antiguo, pero no anticuado. La palabra de Dios es vigente, es viva y eficaz, y más cortante que una espada de 2 filos, dice. Así que hacer una moralidad sin Cristo es terriblemente peligroso. Entonces, cuando el Señor Jesús llega a esta época, estaban sectas religiosas como los fariseos, los saduceos, los herodianos, por ejemplo, que estaban a favor de Herodes, ¿no? Entonces, había muchas sectas, los esenios también, ¿no? Esenios que se apartaban de la corrupción de este mundo, etcétera. Entonces, había mucha religiosidad, muchas sectas, y se supone que apuntaban a vivir una vida santa en adoración al Dios verdadero, ¿no? Acordémonos de eso. ¿Cuántas veces se ha querido reformar la sociedad, ¿no?
dice, vamos a hacerle canchas deportivas, vamos a darle más educación, vamos a hacerle más deporte a los jóvenes, etcétera, etcétera. ¿Ayuda a eso? Por supuesto que sí, por supuesto que sí. Pero no hay reforma completa sin Cristo, mis hermanos. No hay reforma completa sin Cristo. Entonces, pasar un mensaje que motiva, que emociona, que alegra, que incentiva sin Cristo podría ser un arma demoníaca. ¿De acuerdo? Hay una película incluso que se llama Cadena de Favores, si mal no recuerdo, donde una niña ayuda a 3 personas, esas 3 personas ayudan a otras 3 personas, entonces dice, y el mundo se comienza a llenar de personas que hacen el bien. Y dice, ¿está bueno? Sí, está bueno, pero en realidad podría ser un mensaje demoníaco, porque nadie puede alcanzar a tener una conciencia renovada, una vida renovada, una manera de ver la vida, una cosmovisión del entorno de este mundo sin Cristo. Es incompleta, es terrible. Y ahorita vamos a estudiarlo. Acá, en la escritura, cuando encontramos la palabra espíritu, hay que saber identificar, ¿no? Cuando encontramos la palabra espíritu y se hace referencia al Espíritu Santo, siempre lo vamos a poner al espíritu con mayúscula, ¿de acuerdo? Entendiendo también que en el original, la escritura en el original, no hay mayúsculas ni minúsculas. O todo está en mayúscula o todo está en minúscula, ¿de acuerdo? Entonces no hay tal cosa, acá le ponemos con mayúscula porque así está en el original. No, eso es mentira, ¿de acuerdo? No, pero cuando el contexto apunta al Espíritu Santo, siempre en nuestras Biblias ya traducidas a nuestro idioma lo vamos a encontrar con la E mayúscula, porque hace referencia al Espíritu Santo. El Espíritu también hace referencia a un espíritu demoníaco, ¿ya? A un espíritu demoníaco, un espíritu inmundo, un demonio, ¿de acuerdo? Y también espíritu hace referencia al espíritu del hombre, ¿de acuerdo? Al espíritu del hombre, que desenganchado de Dios, desenchufado de Dios, el hombre está espiritualmente muerto. No es que no tenga espíritu, ¿de acuerdo? Sino que está, válgame la expresión, desenchufado de Dios, ¿ya? Tiene un espíritu, por supuesto, pero no está conectado a Dios. Está muerto el hombre espiritualmente. Cuando le rinde su vida a Cristo, el hombre es vivificado en su espíritu. Entonces entra en sintonía con Dios, su espíritu, válgame la expresión, para poder entenderlo, es enchufado a Dios. Entonces su espíritu es vivificado. Viene el Espíritu Santo a morar en nosotros, ¿de acuerdo? Ese es el espíritu del hombre. Cuando dices, bueno, entendemos que acá dice que es un espíritu inmundo, es un demonio, un ángel caído, ¿no? Es un ser de las huestes de maldad, ¿ya? Es un ser del mundo de maldad. Inmundo en relación a su naturaleza, ¿no? Que es malo, es vil, sucio, ¿no? Perverso. Y a eso se refiere con un espíritu inmundo. Y es interesante porque este espíritu es relativamente menos perjuicioso, digamos, porque la palabra después en los siguientes versículos va a decir que va a traer otros amigos que son peores que él, ¿no? Peores que él. Entonces es interesante, o sea, otros demonios, ¿no? Dice que sale del hombre, y este que sale del hombre hay que entenderlo como que es una persona que está influenciada por un demonio, puede por su propia fuerza de voluntad ser liberado, ¿no? ¿Puede ser? Sí, podría ser, ¿ya? Sin la necesidad de confiar en el Señor Jesucristo. Pues esa persona, no, bueno, yo era drogadicto, o yo era borracho, o yo fumaba y no necesité de ningún Cristo ni nada. ¿Puede ser? Sí, seguro que sí, pero tiene otros problemas. Pero no es el tema hoy, queremos centrarnos en lo que estamos estudiando hoy día, ¿ya? Y en base a eso vamos a tener mucha iluminación para comprender otras cosas que pasan en el mundo visible. El mundo invisible de maldad es real. Las personas no quieren hablar. Las personas tienen miedo a hablar de la muerte, por ejemplo. No, ni digas eso. No digas, ni digas eso, no digas eso. Pasan por un lugar donde hay un velatorio, ¿no? Se está velando a un cadáver. Entonces, la pasan rapidito, se persignan, signan y todo lo demás, ¿no? No quieren saber. No, hay un carro hay un carro mortorio, hay una carroza mortoria allá afuera. Estaciónese más allá, por favor. La gente tiene miedo, terror. Es uno de los terrores, de los miedos con los cuales Satanás tiene aprisionadas a las personas.
Hablar de demonios también las personas tienen miedo o no quieren, no, no, ni menciones, Satanás, ¿no? Que el Señor lo reprenda, obviamente. No, diablo, no, 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 ni digas eso, demonios, pero es un mundo invisible de maldad que existe, que es real, ¿de acuerdo? Es más, por eso que hay como una preparación al mundo desde muy niños, ¿no? Hay muchos juegos, muchos dibujos animados que hablan de demonios. Ah, sí, los demonios del bosque, los demonios de tal sitio, las películas también. Los demonios, entonces ya se está haciendo un término que se vuelve común, ¿no? Son seres malos, pero ya se le está perdiendo como que el miedo, ya se están haciendo más familiar, digamos, ¿no? Entonces hay que tener cuidado con eso. Es un mundo real, es un mundo invisible de maldad real que influencia en el mundo visible. ¿Ya? Ojo con esto. Dice que se va a lugares secos. Lugares secos es lugares desérticos, áridos, ¿no? Bíblicamente hablamos, siempre se relaciona a lugares áridos, secos, desérticos, sin alimentos, sin agua. Los demonios no necesitan agua ni alimento. Buscan reposo, satisfacción, ¿no? Buscan estar tranquilos, pero no lo hayan. No hayan ese reposo. Entonces, ¿qué hacen esos? Buscan a personas, buscan seres vivos, donde poder ser más influyentes para Satanás como jefe, como líder, cumpliendo los propósitos, cumpliendo las órdenes o estorbando los propósitos de Dios, ¿no? Entonces, normalmente buscan seres vivos, ¿no? En seres inanimados no podría ser de repente como un ídolo, podría ser justo un hermano, me preguntaba, hermano, un demonio puede poseer algo inanimado, complicado, ¿no? Complicado. Por ejemplo, una estatua, una imagen, un ídolo, ¿no? Por ejemplo, ver cómo ese ídolo derrama una gota de sangre, ¿no? A modo de llanto. ¿Podría ser obra demoníaca? Por supuesto que sí. Por supuesto que sí. Pero por lo general buscan seres vivos. Lo que Satanás hace y los demonios es recibir adoración a través de la idolatría. Por eso que la palabra de Dios dice que detrás de un ídolo hay un demonio. Y uno observa, por ejemplo, que hay religiones que tienen pues 3000 dioses, ¿no? O miles de dioses, ¿no? Entonces, diferentes dioses, diferentes formas de animales, híbridos, ¿no? Entre hombres y mujeres, y esa es otra cosa que se está poniendo de moda, ¿no? El término híbrido en relación a un humano, o un humanoide en todo caso. O sea, la unión entre un hombre y un animal, ¿no? Un ser humano que tiene partes de animales o tiene cierta genética de animales. ¿Por qué se está poniendo de moda eso? Porque hay dibujos animados que hablan de seres humanos con formas de animales, ¿no? Hay que tener cuidado con eso. Y esa es una preparación mental también para cuando seguramente se dé una manipulación genética, no nos sea tan sorprendente ver a un ser humano ya mutado, ¿no? Mutado. ¿Podría ser una preparación demoníaca? Por supuesto que sí. ¿Ya? Solamente como un dato plus, ahí les comparto eso. ¿Por qué? El por qué se están dando estas cosas, ¿no? Hay incluso series ahora, ¿no? Híbridos, ¿no? Niños que son mitad humanos y con características de animales. ¿Por qué? Hay una preparación mental, mis hermanos. Hay una preparación mental que la maquinaria demoníaca satánica está haciendo en el mundo entero. ¿Por qué? Tiene sus porqués, ¿de acuerdo? Entonces, estos seres buscan seres vivos. Por eso que, por ejemplo, cuando el Señor Jesús da la liberación a los endemoniados de Gadara, ¿no? Al gadareno se conoce, ¿no? O los endemoniados de Gadara, los demonios, ¿no? Llamado legión, dice, ¿no? Porque eran muchos, le dicen, entonces los demonios suplicaron, si nos echas fuera, envíanos a esa manada de cerdos. O sea, no querían volver al desierto, no querían estar vagando en el éter, querían ir a otro ser vivo. Y justo estaban ahí los cerdos y se fueron a los cerdos, ¿no? Tanto sería la desesperación de estos animales que los animales prefieren sacrificarse, ¿no? Y se tiran por el despeñadero. Lo estudiamos también. El siguiente versículo dice, entonces dice, volveré a mi casa de donde salí y cuando llega la haya desocupada, barrida y ordenada, adornada, ¿no?
que es lo mismo que ordenada o en orden, ¿de acuerdo? De acuerdo al original. Volveré a mi casa de donde salí, dice. Tiene control de su vida. O sea, por eso dice, vuelvo a mi casa, y lo dice con cierto sentido de propiedad. Por eso es que muchas veces se habla de una posesión demoníaca, ¿no? El término es impropio porque no hay cierto. Dios es dueño de todo, ¿de acuerdo? Pues, en todo caso, hay una posesión o se sienten con esa autoridad porque tienen el control de la vida de esa persona, ¿ya? Eh, no solamente esta expresión puede ser que volveré a mi casa, no solamente porque tiene control de su vida, sino también conoce las debilidades humanas. Los demonios, mis hermanos, ven, conocen y observan cuáles son las debilidades humanas. Y por ahí es que te quedan. Por eso que hay personas que dicen, no, yo he tenido problemas para dejar de fumar, pero sin embargo no tiene problemas, pero sin embargo está complicado con el adulterio, por ejemplo. No puede dejar de engañar a su mujer, a su esposa. Pero no le fue difícil dejar el cigarro. O a veces de repente no le fue difícil dejar las drogas, pero no puede dejar el adulterio. O la adicción al sexo. O la adicción a los juegos. ¿Mm? Entonces, ese es el tema. Ahorita vamos a ver un poquito más de eso. Dice que la haya desocupada, barrida y adornada, ¿no? O sea, desocupada de demonio, ¿no? De influencia demoníaca, desocupada. Se encuentra bien. A eso se refiere la escritura. Barrida y adornada, dice, ¿no? Adornada o en orden también, ¿no? Una traducción podría ser en orden. Limpia y en orden. ¿En qué sentido limpia? Limpia porque no tiene vicios, porque tiene una vida organizada y está en orden en el sentido moral, ¿no? Su moral está estable, ecuánime, se rige por las leyes, un buen ciudadano. ¿Mm? Y ahorita vamos a llegar al tema de la religión también. El punto es que muchas personas pueden obtener liberación de influencia demoníaca, pueden ser libres de eso. Muchas veces es por ciertas cosas negativas, ¿no? Como por ejemplo el temor a ir a la cárcel, ¿no? Una persona que está en un proceso de vicios, de cosas malsanas, delincuencia y todo lo demás, puede ser que de repente el temor a la cárcel lo haga alejarse de ese camino, ¿no? O de repente por el temor a la enfermedad, a la marginación social, o de repente a la ruina financiera, o de repente obtiene cierta limpieza a través de terapias. Puede ser también, por supuesto, también a través de terapias psicológicas, psicoterapeutas y todo lo demás, ¿no? Puede obtener cierta liberación a través de centros de rehabilitación. Una persona puede ser liberada de influencia demoníaca por procesos de rehabilitación, sí, también. Otros tienen una motivación un poco más positiva, ¿no? De repente son liberados de ese mundo, por ejemplo, tienen una cadena ahí demoníaca de adulterio o fornicación y lo hace de repente por amor a su esposa o por amor a sus hijos, ¿no? Entonces puede ser una motivación positiva también, sí, obtiene y puede tener libertad o liberación de influencia demoníaca, sí, puede que sí, claro que sí. El problema de este tipo de liberación es que no es permanente. No es permanente. ¿De acuerdo? Hay que entender de esa manera. Solo, solo cuando le rindo mi vida al Señor Jesucristo, ¿no? Me arrepiento de la vida que tengo, de ese mal que he hecho, o que estoy haciendo, que sigo haciendo, es que yo me arrepiento, es que yo doy ese giro, doy ese giro. Estoy en un camino de muerte, doy giro 180 grados, me doy la espalda a ese camino y voy a la cruz. Voy a la cruz con fe. ¿En fe en quién? Mi fe en quién tiene que estar puesta. Vayan respondiendo ustedes. ¿Son creyentes? ¿Están haciendo este estudio bíblico? ¿En quién tiene que estar puesta mi fe? No eres creyente, de repente tú estás viendo este estudio, eres religioso, tienes tu religión, estás comprometido con tus dogmas religiosos, cumplidor de tus sacramentos, tus ordenanzas, tus tradiciones, ¿no? De tus rituales religiosos, estás cumpliendo todo eso.
¿En quién tiene que estar puesta tu fe? Solamente en el Señor Jesucristo. Esa es la fe que salva. Y así es como nosotros somos llenos del Espíritu Santo. Somos llenos de Dios. Dios hace una obra en nosotros. ¿De acuerdo? Ojo, cristiano, ya debiste haber respondido Cristo. Si no has respondido que es Cristo, o has dudado de responder, es porque todavía no tienes clara. O no estás estudiando la palabra de Dios. No estás estudiando en tu iglesia local. O no te están enseñando en tu iglesia local. Habla con tu pastor. Necesitamos reestudiar los fundamentos, las doctrinas fundamentales. ¿Mm? Eso es básico, mis hermanos. Y la fe no es un creer vano, es una fe con convicción, es un creer con convicción. Por eso que hay que entender que los milagros, muchos de los milagros, incluso los que hizo el mismo Señor Jesucristo, incluso liberaciones que hizo el mismo Señor Jesucristo, no dieron salvación. No dieron salvación. Dieron sanidad física, sí. Por eso que yo recuerdo una hermanita que se sintió un poco ofendida, seguramente por su pastor o su líder religioso, ¿no? Y dijo, hermano, yo sí he visto obrar milagros. Yo no he puesto en ningún momento, no pongo, es más, en tela de juicio que se obren milagros. Por supuesto que Dios es Dios y puede obrar milagros a través de quien le da la gana y a quien le dé el don. Porque Dios es Dios y nosotros como hombres no podemos limitar a Dios. Entonces, yo no estoy diciendo que no haya milagros. Lo que estoy diciendo que en estas campañas, por lo general milagreras, es que no se predica el arrepentimiento, el perdón de pecados, sino la gente, ¿por qué va? ¿Por qué va la gente a todos lugares? Porque quiere ser sanado. Claro, es obvio. ¿Quién no quiere ser sanado? Pero ¿dónde está puesta la fe? Hermano, ven acá, gran campaña, el sanador Jorge Ocampo va a estar obrando milagros, sanidad. ¿Jorge Ocampo es el que hace los milagros? ¿No es Cristo el que hace los milagros? ¿No es el poder de Dios quien da la sanidad? Si es que es su voluntad. Entonces ahí está el problema. Cuando exaltamos al hombre, no, si tienes el don, si yo tengo el don de sanidad, entonces anda a los hospitales, no pierdas el tiempo. Anda a los hospitales. ¿Por qué tendrías que hacer una campaña donde se cobra por entrar? Hay un problema ahí. Por eso que el Señor Jesús, por ejemplo, cuando sana, vienen 10 leprosos y el Señor está en contracamino y se cruzan, los leprosos no se quieren acercar. Le dice, Señor, ayúdanos. Y le dice, bueno, vayan, preséntese al sacerdote. Y mientras van yendo, ¿no? Y el Señor Jesús continúa su ruta, comienzan a ser limpiados ¿de qué? De la lepra. Están yendo y son limpiados de la lepra. De los 10 vuelve uno nada más. Y ese uno que vuelve no era judío, era samaritano, enemigo de los judíos, enemigo étnico, ¿no? Y el Señor que le dice, respondiendo entonces Jesús le dijo, ¿no fueron 10 los limpiados? ¿Y los 9 dónde están? No se halló quien regresara para dar gloria a Dios, sino este extranjero. Y le dijo, levántate y vete, tu fe te ha salvado. Los 10 fueron limpiados, pero solamente uno fue salvo. ¿Se dan cuenta? Y los otros seguramente en el tiempo murieron y se fueron a un lugar, a una eternidad sin Cristo, a una eternidad sin Dios. Solamente uno fue salvo, porque regresó a darle la gloria a Dios. Por eso que muchas personas a veces se preocupan, hermano, hay que orar, a veces yo escucho, ¿no? Y me piden también, en los grupos que tenemos, y hermanos que me conocen, y personas que me conocen. Algunos que no son cristianos, ¿no? Me dicen, Jorgito, por favor, tú que conoces, sabes de la Biblia, por favor, ora, pídele a Dios por sanidad por mi hijito, ¿no? Un poco una compañera de trabajo me pedía, ya está bien, le digo, ¿qué tiene tu hijito? Si tenía una infección, tenía un añito, estaba por morirse la criatura. Le digo, pero eres tú quien tienes que poner tu fe en el Señor Jesucristo. Sí, ya le estoy pidiendo a fulanita de tal, a fulanito de tal, al santito tal. Le digo, tu fe tiene que estar en el Señor Jesucristo. Le digo. Tú tienes que rendirle tu vida a Cristo y tú tienes que orar por tu hijo.
Entonces, esa persona conoció a Cristo así, en medio del dolor, del sufrimiento, en la desesperación, conoció. Ese es el punto. Y muchas personas dicen, ora por mi hijito, ora por mi hija, ora por mi mamá, ora por mi papá. Cuando en realidad el motivo principal es la salvación de su alma, porque se puede sanar. Piden oración para sanación. Se puede sanar físicamente, pero un día se va a morir igual y se va a ir a una eternidad sin Dios. Eso es lo que tenemos que tener en cuenta. Así que oramos por la salud física, si es que el Señor, pero oramos más bien para que esa persona conozca a Cristo y le rinda su vida a Cristo. Y de repente no se sana físicamente. Hay cada historia, hay cada historia. Yo recuerdo un predicador famoso, decía, no, había una muchacha que era soberbia, simpática, linda, bonita, era la mejor de la universidad, la chica popular de la universidad, arrogante, ¿no? Orgullosa, hasta que sufrió un accidente. Y tuvo un accidente en la columna que la dejó cuadripléjica, ¿no? Sin movimiento en una cama. Y dice que iban chicos, cristianos, y le hablaban. Vino el pastor también. Y llegó un momento el pastor que le dijo, yo le agradezco a Dios por este accidente. Y le agradezco a Dios que no pueda caminar. Porque es a través de este accidente y a través de este mal que tengo, es que yo ahora tengo una relación con Cristo. Y no me importa ahora mi cuerpo. No me importa lo que me pase después, porque tengo a Cristo. ¿Se dan cuenta? Ese es el punto, mis amigos, mis hermanos, mis hermanas, mis amigas. Rendirle la vida a Cristo es lo por encima de la sanidad. Si el Señor quiere, nos quitará el aguijón, nos quitará la enfermedad, nos dará sanidad y nos pondrá manos a la obra. Y deberíamos ponernos manos a la obra, porque hay muchos, incluso creyentes, que reciben sanidad y se desentienden de la obra de Dios. No estoy diciendo que sean misioneros, ¿eh? Cuando la suegra de Pedro fue sanada, dice que se levantó ella, se le fue la fiebre, vino sanidad de parte del Señor Jesucristo y se puso a servirle al Señor y a los que estaban con él, ¿no? Eso es, uno recibe algo y debe ser agradecido con Dios. Bueno, hay mucho, mucho más por aterrizar la palabra en nuestra vida. Este es el último versículo. Entonces, ¿qué dice? Entonces va y toma consigo otros 7 espíritus peores que él, y entrando moran allí, y el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. Así también acontecerá a esta mala generación. Va y trae a otros 7 espíritus, dice, peores que él. ¿Ya? No necesariamente tenemos que tomar literalmente la palabra que 7 espíritus más bien, ¿de acuerdo? La palabra 7 es un número completo, un número perfecto dentro de la Biblia. Entonces, cuando se habla de 7 espíritus peores, se está hablando de que vienen terribles cosas peores que la que normalmente estaba haciendo, ¿no? Por ejemplo, en Levítico 26, 14, creo que dice, los castigaré 7 veces, ¿no? También el Caín, por ejemplo, cuando Caín, ¿no? 7 veces los voy a castigar, ¿no? El que le hiciera algo a Caín, 7 veces, ¿no? Habla de un castigo peor, de un castigo terrible. Y eso es lo que les está diciendo el Señor Jesús a los religiosos también. El Señor Jesús, a través de Juan Bautista, se arrepintieron, muchas personas se arrepintieron con Juan Bautista, pero cuando vino Cristo no creyeron en él. Los religiosos también. Entonces, ¿qué viene después? Algo peor. Eso es lo que está diciendo el Señor Jesús. Algo peor. Yo ahora estoy trayendo juicio, estoy trayendo para que se arrepientan, les estoy explicando, pero ustedes no están entendiendo. Algo peor viene para ustedes. Es interesante porque acá dice, toman consigo otros 7 peores, 7 espíritus peores que él, y entrando moran allí, viven ahí, ¿no? Donde Cristo no mora, mis hermanos, está vacío, una persona vacía, ¿no? Lo que en filosofía se conoce como el vacío existencial, ¿no? Hay personas que a veces uno conversa con esas personas que tienen mucho dinero, tienen la esposa perfecta, ¿no? Caballeros, tienen empresas, han viajado, han hecho mucho turismo, etcétera, han disfrutado de la vida. Pero dice, ¿sabes qué? Siento mi vida vacía, ¿no? Tienen 5 carros en sus garajes, una gran casa,
los mejores clubes de la ciudad, pero dicen, ¿no? Me siento vacío. Claro, así es. Toda persona sin Cristo es vacía, es vacía. El mismo rey Salomón va a decir, ¿no? Les animo a leer cantar Eclesiastés. Lo escribió Salomón. Alguien quiere decir, bueno, cuando tenga mis hijos voy a ser feliz. Cuando tenga mi familia voy a ser feliz. Tienen sus hijos, tienen su familia y no son felices. No, cuando tenga dinero, haga mi empresa y tienen dinero y no son felices. Cuando viaje y conozca el mundo, Machu Picchu, la pirámide de Egipto, ahí voy a ser feliz. No son felices. Cuando tenga mucho dinero, no son felices. Porque tienen un vacío en su interior. Es un vacío existencial que solamente puede ser llenado por el Señor Jesucristo. Solamente. Y que hablando espiritualmente, sin Cristo están vacíos. Cualquier otro ser puede ser influenciado, puede ser demoníaco, lo que sea, encuentra vacío y habita. Por eso que Efesios 3:17 dice, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones. Esa es la misma palabra que usa acá cuando dice que entrados moran allí. Si no está Cristo en tu corazón, está vacío y puede ser influenciado por cualquier demonio. Y el postrer estado viene a ser peor, dice, ¿no? Que el primero. Si antes tenías un vicio, ahora tienes más vicios. Si antes tenías cierta libertad, ahora estás complicado. Realmente estás complicado, ¿no? Y haciendo una analogía de repente con el tema de una persona de repente que solamente fumaba y tomaba, ¿no? ¿No? Y dice, voy a dejar el cigarro, voy a dejar el alcohol, ¿no? Y está bien moralmente todo. Pasa un tiempo de repente y no solamente fuma y toma, sino también que se droga y fornica, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces el postrer estado viene a ser peor. Esto es lo interesante, mis hermanos, porque el religioso, el moralista, el que vive una reforma social o personal, ya sea a través de la superación personal, de psicología, de autoayuda, y tiene una moral correcta, está más a merced de Satanás que alguien que tiene sentido de culpa. Esto es lo peligrosísimo, mis hermanos. Lo que les contaba al comienzo, ¿no? Los mensajes motivacionales, que ahí ser feliz y todo lo demás. Porque te crea una falsa justicia. Y ojo que estoy hablando de religioso, por eso que acá, desde el comienzo, desde el inicio de este ministerio, fuimos claros y los decimos a cada rato. Acá no promovemos ninguna religión, porque ninguna religión salva. Ninguna, budista, católica, cristiana evangélica, ninguna salva. El único que salva es el Señor Jesucristo. Es más, acá nosotros siendo de la iglesia de Cristo, nosotros siendo de la iglesia del Señor, siendo parte de la iglesia del Señor, no promovemos ninguna denominación. Porque promover denominaciones es promover separación dentro del cuerpo de Cristo. Y así estamos nosotros divididos. No, ese es pentecostal. No, no. Nosotros los pentecostales tenemos el fuego del Espíritu Santo. Esos son pecho frío. No, ellos escuchan música tal. Ellos alaban de tal manera. No, ellos no creen en esto. Ellos no. Nosotros dentro de la iglesia estamos de esa manera. ¿Y sabes quién se ríe, se mata de la risa y goza con esto? Es Satanás y sus demonios. Porque entre nosotros nos atacamos. ¿Tú le has rendido tu vida a Cristo? Eres mi hermano en Cristo. No me preguntes qué iglesia, qué denominación, no me preguntes. Somos hermanos en Cristo. Busca un lugar cerca donde vives, donde congregarte en una iglesia local me refiero, en una iglesia local. Busca una congregación donde se predique bíblicamente, donde se hable del pecado, se llame el arrepentimiento, donde se predique bíblicamente y se glorifique al Señor Jesucristo. ¿Encuentras ese lugar? Quédate ahí. Vas a un lugar donde dicen que son cristianos, pero hacen cosas extrañas y se le atribuyen al Espíritu Santo, sal de ahí.
Dice que está guiado por un superapóstol, hay profetas y profetizan ven el futuro, sal de ahí. Ese no es un lugar cristiano. Prediquen bíblicamente y se glorifique al Señor Jesucristo. Suficiente. Ahí, aliméntate espiritualmente ahí en ese lugar. Acá tienes un ministerio donde venir a aprender a través de la internet. Tenemos nuestro seminario virtual, donde quieres estudiar de una forma ordenada, metódica, sistemática, la palabra del Señor. Ahí está el seminario. Todo es a través de internet, online. Tienes una conexión a internet, un dispositivo conectado a internet, puedes estudiar. ¿Cuánto te cuesta? ¿Cuánto te vale? Gratis, ¿no? Parezco un vendedor, ¿ya? ¿No? ¿Cuánto te cuesta? ¿Cuánto te vale? Vergüenza me da decirlo, dicen los vendedores, ¿no? Gratis, mi hermano. Es gratis para ti. Este ministerio sostiene en base a ofrendas voluntarias de algunos hermanos que han entrado en la economía del Señor, ¿no? Han entendido lo que es ofrendar. Y tengo unos estudios en YouTube, búscalo por favor, se llama El Diezmo 1, el diezmo 2, el diezmo 3, el diezmo 4. El diezmo 1, escúchalo, ve, y ahí explico realmente, si realmente en las iglesias locales enseñaran realmente a ofrendar, a adorar a Dios con sus finanzas, cuántas cosas como iglesia haríamos, mis hermanos. Cuántas cosas. Y ojo, y te voy adelantando, no promuevo el diezmo, ¿ya? Yo no promuevo el diezmo. Busca, por favor, ese estudio y véelo, ¿ya? Entonces, el religioso, mis hermanos, volviendo a nuestro tema, el religioso tiene una autojustificación. Ah, sí, ya estoy acá. Yo soy parte de la iglesia. Yo soy predestinado, por si acaso. Yo ya, mi vida ha sido predestinada ya para el Señor. Por eso que yo hago lo que me da la gana. A mí el pecado, peco, hago esto, tomo, me emborracho, me drogo, etcétera, etcétera. Y ya soy predestinado. Está perdido, está perdido. ¿No? O el religioso que entra a un lugar, sí, qué bonito, ya, hoy por si acaso, yo tengo mi membresía en una iglesia local, tengo una membresía en la iglesia tal. Eso no te garantiza ser cristiano, ser creyente, nacido de nuevo. O el moralista, ¿no? No necesito ninguna religión, por si acaso yo solito tengo mi vida, tengo mi familia, tengo mi esposa, tengo mis hijos, soy trabajador, cumplo las leyes, etcétera, etcétera. Ese de ahí, en su autojustificación, está perdido. Está perdido. Por eso que hay muchas personas, buena gente, ¿no? Que se van al infierno. Se van a ir a una eternidad sin Dios. Se mueren y lamentablemente pasarán a la segunda muerte. Llámalo lago de fuego, llámalo infierno. Es una eternidad sin Dios. Es un castigo eterno. ¿Lo digo yo? No, está en la Escritura. ¿Ya? Así que por ahí vas a encontrar sectas que te dicen que el infierno no existe. U otros que aumentan cosas, ¿no? Como el limbo o el purgatorio. Eso tampoco existe. El infierno es real, el castigo eterno es real, el lago de fuego es real. Lee Apocalipsis 20. Dios permite que estudiemos Apocalipsis. Entonces, mis amigos, mis hermanos, el moralista, el religioso, el que cree que porque tiene una buena moral y buena conducta es salvo, está perdido. Y está a merced de Satanás. El religioso o autojustificado no es capaz de saber su condición porque no tiene pobreza en espíritu. O sea, tenemos un estudio de las bienaventuranzas. Te animo a verlo también. Velo, por favor. Esa es una escalera que nos hemos tomado el tiempo de explicarla uno por uno. Si no eres pobre en espíritu, eres un orgulloso. Estás autojustificado. Crees en tu propia justicia. ¿Y sabes qué? Estás perdido. Lo tengo que decir. Lo tengo que decir. Porque acá no estamos para sogonear, como dicen, no estamos para sogonear a nadie. Acá yo no vivo de ti, ni tú de mí, pero quiero que tú conozcas la verdad. Y no me creas a mí. Investiga, pregúntale a tu pastor si eres creyente. Investiga en la palabra, busca otros lugares de buena reputación, busca en tu Biblia buenos autores cristianos y ahí identifica y busca y lee. Tú investiga, no me creas a mí. ¿De acuerdo? Entonces, si tú no reconoces, eres orgulloso, eres autosuficiente. Y peor, ¿no? Si tienes dinero, no necesitas, pues ninguneas a todo el mundo.
¿Cuántas personas con mucho dinero, con todo el dinero que han tenido, no han podido comprar una bocanada más de oxígeno? Ese es el Dios que tenemos, que cuando viene el juicio, viene el juicio. ¿Ya? El religioso, el autojustificado, no se da cuenta de su mala condición. Por eso que hay personas que dicen, bueno, sí, bonito, yo estudio la palabra de Dios, pero yo sí mi religión no la dejo. ¿Ah? Yo mi virgencita, mi rosario, mis cositas. Está perdido, es religioso, es religiosa. Estás perdido o estás perdida si eres una dama. Estás en este proceso de autojustificación. Eres como un leproso. El leproso ya ha perdido la sensibilidad en sus dedos. Se le puede caer un dedo. Puede estar caminando, patea una piedra y se le dobló el pie y sigue caminando, porque no le duele. Ha perdido la sensibilidad. Así es como está el leproso, el moralista, el que está autojustificado. Entonces, ese es el peligro de la religión y la secta. Mire, el Señor Jesucristo en Mateo 23, Dios permita que lleguemos y lo estudiemos, ahí comienza a dar los ayes, ¿no? Que son realmente el lamento de juicio que el Señor emite. Los ay son lo contrario a las bienaventuranzas. Y fíjense lo que el Señor le dice a los religiosos. Los religiosos dicen, ay de vosotros escribas y fariseos hipócritas, le dice. Son los religiosos, la máxima expresión del judaísmo en la época. Porque recorréis mar y tierra, no se parecen muchas sectas que hacen misiones por todo el mundo, porque recorréis mar y tierra para ser un prosélito. Un prosélito era un gentil que se convertía al judaísmo, ese es un prosélito, o ese es un prosélito, ¿no? Alguien que se convierte a una religión. En este caso, buscaban un gentil, le hablaban, tenías que aceptar ¿no? Entonces lo traían al judaísmo, ese es un prosélito. Y una vez hecho prosélito, dice el Señor, le hacéis 2 veces más hijo del infierno que vosotros. Yo espero que esta palabra te esté impactando. Es el Señor Jesús hablando de los religiosos, la máxima expresión del judaísmo en su época. Y le está diciendo que cuando encuentran a alguien y lo traen a su religión, lo hacen el doble del hijo del infierno. A condena lo llevan a eso. Por eso que cuando alguien está en una religión, una secta, una religión, está perdido. Es un hijo del infierno, ya está condenado al infierno. Por más buena gente, por más moralista, qué buena, qué bonita esa religión, cómo se ayuda, todo lo que tú quieras, están perdidos. Entonces, ¿qué debemos hacer nosotros? Evitar la religiosidad, la autojustificación, nuestra propia o falsa justicia. Eso es lo que debemos evitar. Espero que muchos pastores estén viendo este estudio y realmente comiencen a predicar sobre el pecado y el llamado al arrepentimiento. Si tú estás en tu iglesia local y estás escuchaste tu prédica, el sermón que dieron o la prédica que hizo tu pastor, tu predicador, ¿no? Y te sentiste muy cómodo, ¿no? Muy bien, muy motivado, pero no hubo esa convicción de que eres un pecador y que necesitas arrepentirte. Habla con tu pastor. Habla con tu pastor. Porque eso se está volviendo un club cristiano, donde todos los que están ahí es como si estuvieran en un club cristiano. Se sienten bien, todos están cómodos, pero nadie se siente mal por su pecado. Ese era el problema que tenían también los judíos. Porque si bien es cierto, habían abandonado después del exilio y habían vuelto, habían abandonado la idolatría, pero no habían vuelto a la adoración a Dios verdadero. ¿Qué habían hecho? Habían hecho sus ceremoniales, habían hecho sus costumbres, habían hecho su reforma, sus órdenes, qué debían, qué no debían hacer, toda esa religiosidad, y habían dejado de lado al Dios verdadero. ¿Qué era más importante? No lo que Dios decía en su palabra, sino lo que decía la tradición. Lo que decía la tradición era más importante que la palabra de Dios, que la escritura. Muchas religiones son así, incluso las que se llaman cristianas. No, lo que diga la Santa Madre Iglesia. O sea, la Santa Madre Iglesia va por encima de la escritura, de la palabra de Dios. Y ahí vayan sacando su línea.
No, no, no. Más importante es lo que diga el líder, el pastor. Es lo que ha dicho, eso se tiene que hacer. Pero lo que dijo el pastor, ¿está alineado a la escritura? Mm, Tantas cosas que hay por hablar, pero reflexionemos rapidito. No fueron mire, qué interesante, porque no fueron los viles pecadores, las prostitutas, los publicanos, ¿no? Quienes condenaron al Señor Jesús. ¿Quiénes condenaron al Señor Jesús? Fueron los religiosos. Los mismos que pregonaban la bondad y la supuesta justicia de Dios, ellos lo pregonaban. Y fueron ellos los que condenaron al Señor Jesús. Qué interesante, ¿sí o no? Qué interesante. Por eso que mejor predicarle a un pecador que tiene esa conciencia de pecado y esa pobreza en espíritu, es como el publicano y el fariseo que van a orar al templo. El fariseo oraba con los brazos extendidos. Señor, gracias por no hacerme como estos pecadores. Yo soy uno. ¿Y cómo estaba detrás el publicano? Avergonzado, humillado, con la cabeza que no la podía ni levantar. No podía levantar de la vergüenza. Señor, no soy, ¿no? Sé propicio a mi pecador, decía él. Yo no puedo hacer nada contra ti, Señor. Yo no puedo hacer nada por justificarme. Tú tienes que ser propicio a mí. ¿Y qué dijo el Señor Jesús? De los dos, el publicano salió justificado. El religioso no. Importante, mis hermanos, importante. Ya estamos entendiendo por qué no predicamos acá o no presentamos ninguna religión. Y ojo, creyente, amigo, hermana, yo no soy nadie para poner en tela de juicio tu salvación. Yo no soy nadie para poner en tela de juicio tu conversión. ¿De acuerdo? Pero es importante que tú mismo evalúes tu termómetro espiritual. Puede ser que tú solamente seas un convencido. Sí, pues es que tengo miedo al infierno, yo no quiero ir al infierno. Y por miedo al infierno es que estás en la iglesia. Estás metido ahí, estás enquistado ahí, pero no eres parte de la iglesia. Y así puedo hablarte muchos, muchos, muchos motivos. Es el amor de Dios en aquella cruz la que debe moverte a arrepentirte. Es cuando tú miras la cruz y lo que Cristo hizo en aquella cruz, lo que debe moverte, el amor de Dios, lo que debe moverte, no el terror al infierno, por citar un ejemplo. Entonces, evalúate. De repente eres un convencido nada más. Tú que participas en los grupos de matrimonio, pero sigues adulterando. Tú que participas dentro de una iglesia local, pero sigues en tus rituales religiosos. Eres un convencido, una convencida nomás. Necesitas convertirte, rendirle tu vida a Cristo. Entonces, esto debe impactar nuestro corazón, mis hermanos. Y escucha lo que dice el apóstol Pedro en su segunda carta. Y cuando la gente escapa de la maldad del mundo por medio de conocer a nuestro Señor Jesucristo, Señor y Salvador Jesucristo, pero luego se enreda y vuelve a quedar esclavizada por el pecado, termina peor que antes. Les hubiera sido mejor nunca haber conocido el camino a la justicia en lugar de conocerlo. Y luego rechazar el mandato que se les dio de vivir una vida santa. Demuestran que tan cierto es el proverbio que dice un perro vuelve a su vómito y otro que dice un cerdo recién lavado vuelve a revolcarse en el lodo. Con mucha pena lo digo, de verdad que con mucha pena en mi corazón. Yo conozco personas, ¿no? Yo sí, yo sí, yo ya entendí, pero ya pues, ya pues Dios me mandará una enfermedad, pues yo no sé, asumiré, pues ya yo soy consciente de eso. Personas que me han respondido así, que han vuelto como el perro a su vómito y como la cerda recién bañada, dice Reina Valera, al fango, a lo terrible, terrible. ¿Por qué? Porque el perro y el cerdo no cambiaron su naturaleza. No cambiaron su naturaleza, al igual que el religioso, el moralista, el convencido. Su naturaleza sigue siendo la misma. Tienen una conversión, tienen una expresión o tienen evidencias externas, pero su corazón sigue siendo el mismo, perverso, malo, perdido.
¿Qué necesita? Necesita una regeneración. Regeneración. Palionginesis es en el griego. Palionginesis, un nuevo nacimiento necesita. Y eso no lo das tú, no lo da tu fuerza de voluntad. Esa es una obra enteramente de Dios. Juan 3. Es enteramente de Dios, un nuevo nacimiento. Nosotros no pedimos nacer, por ejemplo. Papá, mamá, a ver, por favor, júntense que quiero nacer. No, nosotros nacimos naturalmente. El nacimiento nuevo es igual, es una obra enteramente de Dios. Roguemos, busquemos a Cristo, rindámosle nuestra vida a Él. Eso es lo que necesitamos hacer. Y cuando uno le rinde su vida a Cristo, el Espíritu Santo viene a morar en mí y la casa ya no está vacía, está llena del Espíritu Santo. Pueden venir 7, 8, 20, 50, 1000 demonios y la casa está llena. Por eso que podemos hacer frente a Satanás. Por eso que Santiago dice, resistan firme al diablo. Resistan, estén firmes y resistan al diablo. Por eso lo dice. Porque tenemos al Espíritu Santo en nosotros. Ahí he puesto una foto, un gráfico de un buitre y una palomita. Yo pongo carroña, carne podrida en un lado y pongo alpiste. ¿El buitre irá al alpiste? No, va a la carroña. Y la palomita va al alpiste. Y va a despreciar la carroña. ¿Por qué? Porque es su naturaleza. Cada quien va a su naturaleza. El pecador, ¿a dónde va? Va camino al pecado. Le gusta el pecado, se deleita en el pecado. Por eso que un muchacho se acerca a su pastor y qué bueno, ¿no? Se acerca a pedirle consejo, le dice, pastor, tengo esta tentación, le dice, quiero irme a la discoteca, quiero ir a bailar, quiero terminar de estar con una mujer, quiero fornicar con esta mujer, quiero hacer eso, eso me impulsa mi carne, pastor, y no sé qué hacer, estoy luchando. Y su pastor le dice, bueno, anda pues, anda. Y el muchacho se queda sorprendido, ¿no? Porque, pastor, ¿cómo me va a mandar usted pues al pecado? Yo no te estoy mandando al pecado. Pero si tú eres un verdadero creyente, no vas a ir, no lo vas a hacer. Vas a luchar contra eso. Y es así, ¿no? ¿Cuántas veces, no? ¿Cuántas veces nosotros hemos sido agraviados? No sé si les ha pasado a ustedes, traicionados de repente. Digo, yo lo voy a pagar con la misma moneda, yo voy a hacer que sufra, yo le voy a hacer esto, y la venganza, y la venganza, y la venganza, y la venganza, pero no puedes. Hay algo que te contiene, te detiene. Es el Espíritu Santo, mi hermano, mi hermano. No puedes hacerlo. No puedes hacerlo. De esta historia ya la conté antes, para que no la he escuchado rapidito, se las cuento. Una familia decide tener un cerdito de mascota y lo crían, lo tienen en la casa, van al mercado, compran el mejor cerdito, uno lindo, bonito, blanquito, lo bañan, le ponen su lacito, lo tienen en la casa, lo tienen en el mueble, le permiten que se suba hasta la cama, está limpiecito. Un día llueve, dejan abierto la puerta del patio y la basura sin recoger de los desperdicios. Y dejan la puerta abierta y el cerdito, ¿qué hace? El cerdito lo primero que hace es ir y se termina revolcando en el barro, en el fango de la lluvia. Y después se va a hociquear en la basura, en los desperdicios. Termina comiendo la porquería, ¿no? Lo que es sobrado, los residuos, ¿no? Entonces, un día enferma el cerdito, lo llevan al veterinario y el veterinario dice, bueno, ¿sabes qué? No tengo un corazón de cerdito. Este cerdito hay que operarle el corazón, si no va a morir. Pero tengo un corazón de oveja. Entonces, al cerdito le ponen el corazón de oveja. Entonces lo llevan a casa, lo cuidan, se recupera, comienza a sanar, etcétera, etcétera, ¿no? Y lo tienen limpiecito, bañadito, bien cuidado, está en el mueble, está en la cama, lo tienen bien. Un día llueve. Y nuevamente se olvidan de botar la basura, están los desperdicios en el patio. Y el cerdito encuentra la puerta abierta y quiere ir al fango. Quiere ir a hociquear ahí ¿no?
en la basura, pero no puede. Quiere, pero no puede. Quiere, pero no puede. ¿Qué ha pasado con el cerdito? El cerdito sigue siendo cerdito, pero ahora tiene un corazón de oveja. Ahora tiene un corazón de oveja. Y ese corazón de oveja es quien lo contiene. Entonces, cuando uno viene a Cristo, esta es una historia ficticia, obviamente, cuando uno viene a Cristo es así. Nuestro corazón de piedra, envilecido, con el pecado imputado, heredado y de nuestra propia naturaleza pecaminosa, se deleita en el pecado. Pero cuando yo vengo a Cristo, Cristo me da un corazón nuevo. Me da un corazón nuevo, vivifica mi espíritu, me conecta con Dios, me reconcilia con el Padre. Hace toda una obra en mí. Soteriología se llama el estudio de la salvación y es amplio. Dios permita que lleguemos a estudiarlo en nuestro seminario. Se llama soteriología, viene de soter, de salvación. El estudio de la salvación se llama la soteriología, se estudia en teología. Y es amplio, mis hermanos. Pero yo les estoy resumiendo en esta historia. Tú vienes a Cristo, te arrepientes, reconoces tu pobreza como el publicano que no quería ni levantar la cabeza, de vergüenza, por la condición pecaminosa. Te arrepientes a Cristo, Cristo te hace una nueva criatura. Saca ese corazón de piedra y te pone un corazón nuevo. Seguimos todavía en nuestra humanidad, en nuestra carnalidad, como es un término cristiano, en nuestra carne, en nuestro sarx en el griego, ¿no? Esa naturaleza que todavía el pecado mora en nuestros miembros, pero tengo un corazón nuevo. Cristo es mi Señor, ahora ya no gobierno yo, sino Cristo es mi Señor. Él es el Señor de mi vida. Y si es mi Señor, es mi Salvador. Y si es mi Salvador, es mi Señor. ¿De acuerdo? Entonces, Él mora ahora en mi corazón. Y Él me hace ahora el afrontar de otra manera la vida, la cosmovisión, la enfermedad, el pecado sobre todo, que atenta contra mi relación con Él. Así que cristianos, creyentes, convertidos de nuevo y no creyentes, amigos, amigas, ya saben, solamente en Cristo. Si no estamos bajo la influencia, y eso es lo que le está diciendo el Señor Jesús con esta parábola a los religiosos. Ustedes me están diciendo que yo estoy diciendo, ustedes están peor, ustedes están terriblemente mal y viene un juicio terrible para ustedes. Como 7 demonios más, peores que el primero, algo peor viene para ustedes y algo peor viene. Algo peor viene. Las señales se están intensificando. ¿Las señales cuáles son? Dijo el Señor, antes de que yo venga, antes que venga el apocalipsis y todo lo demás, ¿qué va a pasar? Pestes, enfermedades, guerras, rumores de guerras, terremotos. Y esas señales cada vez se hacen más intensas. Ahí les dejo este cuadrito, los que están viendo en el video, páusenlo, busquen las referencias y esta es una forma de tener un cierto termómetro si realmente estoy haciendo la voluntad del Señor, estoy congregando, estoy haciendo su voluntad, estoy siendo lleno del Espíritu Santo, estoy dando las manifestaciones del fruto del Espíritu Santo en mi vida. Búsquenlo, por favor. Dios le bendiga, fue con ustedes Jorge Ocampo, siervo del Señor Jesucristo.